son nada menos que el plan de gobierno de Fuerza Popular y quien ejerce una influencia que todo el mundo reconoce. El Congreso sesiona ahora a través de su comisión permanente, más o menos 30 miembros, y escuchará al Contralor Edgar Alarcón. La mayoría de los analistas consideran que hoy se le debe remover. Comenzamos con las damas, señora Letona. ¿Qué espera usted que suceda en esta sesión que comienza, como decimos, a las 9:30 de la mañana? Muy buenos días. Efectivamente creo que es la oportunidad dentro del marco del debido proceso de escuchar al Contralor, de escuchar a su abogado, exponer el sustento jurídico por el cual considera que no ha incurrido en alguna de las causales para su remoción. Personalmente creo que ya hay un informe del grupo que se encargó, que presidió el congresista Arana, y respecto del cual he leído en su integridad y estoy totalmente de acuerdo. Creo que las imputaciones son bastante graves y que a lo largo de esta investigación que habría llevado el grupo de trabajo no se han podido desvirtuar. Por lo tanto, pese a que hay un debido proceso y que el Contralor va a hacer uso de esta palabra, creo que la consecuencia es obvia. Se le va a remover del cargo, ¿no? Una de las ventajas del informe es que ha sido multipartidario, o sea, han participado personas de todos los partidos, le han quitado un poco el ámbito, la sensación de revancha que tenía este pleito entre Ejecutivo y Contralor, y los cargos son muy concretos. Muy concretos, ¿no? Sí, yo creo que ese es un plus del trabajo que se viene haciendo en el Congreso. Hasta el día de hoy, las decisiones del Congreso de la República han sido multipartidarias. No hay una que ni en la aprobación de una ley ni en otro tipo de decisión haya merecido el esfuerzo, por ejemplo, de solamente Fuerza Popular. Estamos tratando de crear consensos y en este caso es evidente que las fuerzas políticas consideramos que el Contralor no reúne las condiciones para quedarse en el cargo y que hay muchos cuestionamientos fundamentados que él debe explicar. Y en uno de los, estamos con el congresista Gino Costa, también uno de los graves problemas es que la presencia del Contralor ha generado mucha inestabilidad. La inversión pública se paraliza porque todo el mundo tiene miedo de que lo ataquen o lo usen de estrategia para enfrentarse al Ejecutivo, pero es cierto que también entramos en un periodo de páramo sin Contralor y que la elección del nuevo Contralor no puede demorar. El Ejecutivo ya está, digamos, no sé, tanteando nombres porque la terna la propone el Ejecutivo y la aprueba el Congreso. ¿Hay algún avance en ese sentido, por lo menos interno? Y internamente sí, Patricia, buenos días. Buenos días, Fernando, gracias por la invitación. Sí, internamente sin duda no estoy al tanto de los detalles, Patricia, la verdad. Sé que hay muy buenos candidatos y candidatas y estoy seguro que es una buena oportunidad para poner al frente la Contraloría una persona idónea, no solo para conducirla en términos normales, sino para iniciar un proceso, ¿no es cierto?, de saneamiento institucional, porque sabemos por las denuncias que se han presentado en torno a los problemas del Contralor que hay, digamos, un problema bastante extendido entre colaboradores de él y otras personas de alto nivel de la institución que demandan una política, como digo, de depuración, de limpieza, para restablecer, digamos, la confianza que debe inspirar la Contraloría como órgano de control máximo del gasto público en el país. O sea que el desafío para el próximo controlador o controladora es tremendo. Felizmente creo que hay personas de mucho nivel que pueden desempeñar ese cargo y personas además con un perfil adecuado como para que cuenten con el consenso de todas las fuerzas políticas. Es curioso porque el desafío, por supuesto, para reorganizar de una institución que a todas luces no ha venido haciendo bien su trabajo, no es solo responsabilidad de este Contralor, se les han pasado los elefantes de la corrupción por las narices. Hay ahí un desafío importante, pero el otro desafío es que no hay manera de nombrar un nuevo Contralor si no hay un acuerdo entre Ejecutivo y Parlamento, porque el Ejecutivo no puede mandar ternas que el fujimorismo rechace y porque vamos, a la gente no se le maltrata de esa manera, o sea, tiene que haber cierto consenso de que hay personas que se están presentando que van a captar la votación de la mayoría de Fuerza Popular. Ahí van a tener que chambear duro, digamos, en virtud de que ha habido demasiados desencuentros últimamente, ¿no? Sí, ¿Es un reto o una oportunidad? Sí, sin duda, pero yo soy optimista, Patricia, porque creo que hay varias personalidades, no quiero mencionar nombres, que reúnen los requisitos de calidad profesional, experiencia, criterio, ¿no es cierto? Y reconocimiento multipartidario. Señora Letona, Gino Costa es optimista
usted tiene las llaves, o usted Yo o también, su bancada. yo también Por eso soy quería optimista. preguntar, sale Alarcón probablemente hoy, los reemplazan el señor Osvaldo Yupanqui, vicecontralor, sobre el cual hay también cuestionamientos. Sí. Luego sabemos, como ha dicho Gino Costa, que la institución misma está afectada probablemente por disfuncionamientos, por ser suave. ¿Qué se va a hacer y cuál es el plazo que se fijarían ustedes para que haya un nuevo contralor que dé confianza a la opinión pública y que contribuya a destabar nuestra economía? Para nosotros el tema del Sistema Nacional de Control es un tema importantísimo, tanto como Peruanos por el Cambio y en Fuerza Popular mencionamos la necesidad de repensar el sistema. Y repensar el sistema implica cambiar la forma de auditoría. La auditoría que se hace hoy en el Perú es una auditoría de legalidad y de cumplimiento, y por eso el famoso cumplo pero miento. Y creo que hay que reestructurar cómo funciona la Defensoría e ir hacia una auditoría de desempeño, que es lo que funciona en el mundo, no es nada nuevo. Y el otro tema de fondo que nos va a permitir tomar una decisión rápido va a ser quién sea la persona. Yo estoy absolutamente asombrada de estas reuniones entre ministros y el Contralor, primero porque no se estila, segundo porque el Contralor por ley no puede interferir en las decisiones de los comités de auditoría. Y tercero, porque, claro, al parecer tampoco los ministros conocían el contenido de la ley y la imposibilidad de plantearle las observaciones o el levantamiento de las observaciones o explicarle técnicamente al Contralor, porque eso está al margen de la ley, y en segundo lugar no tiene ninguna posibilidad el Contralor de decirle a la Comisión de Auditoría cambie el informe, de acuerdo a su ley. Entonces yo sí creo que la persona que proponga el Ejecutivo o la terna debe ser personas que conozcan la ley, que conozcan cómo funciona el Sistema Nacional de Control, para evitar justamente estas conversaciones que no han hecho nada bien a la institucionalidad del país y mucho menos a la gobernabilidad. Para que la población tenga claro, ¿cuál hubiera? Porque lo que sí nos parece que es sensato es que el Ejecutivo pueda explicar, ¿no es cierto?, ante Contraloría un hecho que probablemente está siendo mal evaluado. Eso ¿Cuál sí, hubiera sido? Porque es como un juicio, hay que escuchar todas las partes. ¿Qué me pasó? Y yo vengo de trabajar muchos años en el sector público, he trabajado con Gino en el Ministerio del Interior. ¿Qué se hacía? Se solicitaba una exposición a la Comisión de Auditoría. A veces participaba el vicecontralor o el gerente general, y lo que hacíamos era, como parte auditada, decirle esto consideramos que se podría evaluar mejor, en este caso creemos, darle los argumentos técnicos y jurídicos que considerábamos los observados debían ser tomados en cuenta por la comisión. Pero una comisión, una reunión donde iba mi ministro o el ministro de turno a hablar con el Contralor, no solamente es ilegal, sino que la verdad es que yo nunca lo he visto. O sea, el Contralor nunca ha volteado a un equipo de control a decirle, el ministro me ha dicho que usted está equivocado por ABC. Eso no es el camino. Entonces, yo sí he visto en estos audios, además de un comportamiento cuestionable en el caso del ministro Sor, que hace mención al presidente y toda la historia que ya sabemos, un desconocimiento absoluto de lo que es la ley del Sistema Nacional de Control. Discúlpeme que yo controle el tiempo, por favor, son las 8:15, hacemos una breve pausa y retomamos nuestra entrevista porque hay otros temas pendientes, entre otros el de la presidencia que ha asumido de la comisión que investigará los presuntos crímenes en Madre Mía y que, como sabemos, implica al expresidente Ollanta Humala. Pausa primero. Son las 8:17, estamos conversando con el congresista Úrsula Letona y el congresista Gino Costa. La señora Letona dijo que le parecía ilegal el carácter de esa reunión. Abogado Gino Costa, su opinión. Fernando, solo reiterar lo que hemos señalado ya en reiteradas oportunidades sobre este tema. Si uno escucha bien el audio, no hay nada impropio, no hay nada irregular y mucho menos ilegal o delictivo. Son 3 ministros hablando con el Contralor para explicarle
¿no es cierto?, en qué consiste la adenda de Chinchero. ¿Por qué? Antes de esto, ¿qué ha ocurrido? Antes de esto, la Contraloría ha hecho llegar observaciones a 14 funcionarios del MEF y de Transportes y Comunicaciones. Y a criterio de los ministros, esas observaciones dan cuenta de que los funcionarios de la Contraloría no entienden nada de la adenda. Y la adenda, como lo hemos repetido, era fundamental para destrabar un proyecto que era además el primero de varios destraves necesarios para echar a andar la economía. Eso es lo que estaba en juego ahí. Y no se ha hecho nada impropio y mucho menos ilegal. Ahora, lo único impropio y ilegal ha sido la grabación que ha hecho este señor. Para entenderlo, entonces, hablar con el Contralor no es ilegal. En Intentar absoluto, por influirlo, favor. sí. Entonces, si vas a hablar de un montón de temas y por ahí sale coloquialmente el tema Chinchero, o lo que Úrsula dice, el Contralor se para o se va, oye, o lo paran. Pero Patricia, ¿no? Si tú le has pedido al Contralor que dé la última palabra, digamos, y que te ayude a establecer qué cosa de la adenda es legal y qué cosa no lo es, qué cosa va y qué cosa no va, porque además el Contralor, recuerda que el Contralor observa el contrato del 2014 y no hace nada cuando el contrato sale adelante. Y cuando nosotros llegamos al gobierno y nos encontramos con este problema, le consultamos a la Contraloría. Nos dice, ¿qué cosa? ¿Rescindimos el contrato? ¿Lo resolvemos? No. Converse usted. Converse para resolver el problema, sacar adelante una adenda. Eso es verdad, porque la Contraloría ha tenido un comportamiento muy errático con respecto a al mismo contrato. O sea, se le pide su opinión y va cambiando de opinión conforme van pasando los meses. Y si tú te estás poniendo en manos del Contralor para que tenga la última palabra en lo que está bien y no está bien de la adenda, lo lógico es que converse con él para decirlo, y me parece que tus funcionarios no están entendiendo nada. De acuerdo. Eso es lo que ha habido. Letona, ha hablado con mucho énfasis Gino Costa. Sí, yo creo que nuevamente estamos ante un desconocimiento. El Contralor no emite informes de control. El Contralor es el máximo titular del pliego, pero él jamás, por ley, va a poder hacer siquiera una observación respecto del contrato. Yo creo que ahí está el error. En primer lugar, porque la ley del Sistema Nacional de Control le otorga autonomía absoluta a los equipos de auditoría. Bueno, pero él es el que salía ante la prensa y hacía declaraciones lee los informes que muchos consideraban mal informados. Que yo he señalado que es un gravísimo error del Contralor, porque está adelantando opinión. Los informes de control son prueba preconstituida para autoridades fiscales y judiciales. Y él, al salir a dar alcances de los informes, está condicionando a jueces y fiscales del proceso. Pero eso es al margen. Yo creo que aquí ha habido un desconocimiento, tanto del Contralor como de los ministros, de qué les tocaba hacer. Y eso está ahí, bueno, nadie lo puede negar. Quedará como lección política porque también si se hubieran ido a hablar de frente con la comisión a decirle no estás entendiendo nada, de repente se asumía como una mayor presión, ¿no? Hay canales y los canales están en la norma. Yo he hecho descargos vía la Contraloría, pero también hemos tenido reunión para explicar, porque es verdad, los papeles son fríos, los papeles no se entienden y de hecho en Chinchero ha habido un componente político, el ministro lo dice, esto va a marcar el derrotero hacia el futuro. No estaban de acuerdo con eso, queremos hacer. Úrsula. Si me permites terminar Pero la idea. ¿estás de acuerdo que eres decisivo para la inversión privada en el país lo hemos y reactivar señalado la economía? Todos, Chinchero debe ir. Es un aeropuerto que el Cusco necesita, es una inversión importante para el país y creo que al final eso es lo que estamos propiciando. Pero eso no puede significar que nosotros vulneremos normas, que nosotros viciemos procedimientos, porque eso le resta institucionalidad al diálogo. Si los ministros tenían observaciones técnicas, los ministros ya no son funcionarios solo técnicos, también son funcionarios políticos, y ahí es donde el Contralor ha aprovechado esta conversación para politizar aún más los temas y para generar todo este clima de ingobernabilidad. Parece que hay consenso entre las 6 bancadas y hasta el momento nadie ha hecho sentir, diríase, temer de que no pueda ser removido. Lo sabremos en el curso del día de hoy. Si me permite, hay otro tema pendiente. Usted es presidenta de la comisión que debe investigar las imputaciones a los actos ilegales, es decir, tortura, asesinato, ejecución extrajudicial y desaparición de cadáveres en la base o en torno a la base militar de Madre Mía. Usted era una niña cuando los hechos en los años 90, pero sabe, porque lo ha declarado ayer en una larga entrevista en El Comercio, que en esta materia hay que mirar las cosas desde un punto de vista técnico y jurídico. Aunque reconoce usted ayer también que en algunos momentos de estos últimos 11 meses se ha dejado llevar por el apasionamiento político y ha prevalecido él sobre criterio jurídico y técnico. Sí, yo lo que creo, Fernando, es que en este caso, en Madre Mía,
tenemos la oportunidad de encontrar justicia. Y en la búsqueda de la justicia uno tiene que dejar de lado el corazón político, tiene que dejar de lado ciertas circunstancias que se han suscitado entre el humanismo y otras fuerzas políticas, y lo que buscamos con esta comisión es lograr no solamente justicia para las víctimas, sino desterrar este halo de impunidad que abunda en el país. Yo creo que una persona que presuntamente fue autora de estos gravísimos delitos contra los derechos humanos no pudo haber llegado a ser presidente de la República, mucho menos una investigación de este tipo tuvo que ser archivada en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. Existían suficientes indicios para llevar adelante una investigación adecuada, y eso es lo que queremos hacer, darle insumos a las autoridades, al Ministerio Público y al Poder Judicial, para que esta investigación se torne seria, se despercuda de un tinte político y podamos hallar de verdad qué pasó en Madre Mía y cuáles son las consecuencias. Aunque a muchos les parezca que mi pregunta es una caviarada, la haré igual. Totalmente de acuerdo, se tiene que esclarecer, y siempre se tuvo que esclarecer el caso Madre Mía. Pero hemos tenido un ministro del Interior acusado también de violación de derechos humanos, y hemos tenido muchas autoridades que han pasado por la misma acusación, y ha habido, Congresista Letona, una negación a revisar el papel de las Fuerzas Armadas a lo largo de la lucha contra el terrorismo. Yo respeto y valoro infinitamente la labor de los buenos miembros de las Fuerzas Armadas, pero no todos fueron buenos, pues. Y no se abren otras investigaciones. O sea, ahí, otra vez, ¿cómo hacemos para que el tinte político no nos haga perder de vista el bosque, digamos, ¿no? Claro, yo también he sostenido, yo soy nieta de policía, hermana de policía, mi hermana es policía actualmente, y respeto muchísimo el uniforme y el hecho de que haya habido, pues, casos de policías y militares que, manchando el uniforme, cometieron delitos en la lucha contra el terrorismo, es un tema que siempre, a mi criterio, debe ser materia de investigación. Y esa es mi perspectiva personal. En este caso, yo lo que ofrezco con nuestro trabajo en la comisión, y en la mesa me acompaña el general Donaire y el congresista Lapa del Frente Amplio, que es de Ayacucho encima, de poder ponderar eso, de poder hacer un trabajo jurídico, técnico, que nos permita establecer responsabilidades objetivas y evitar y abrir un camino, tal vez, ¿no? Que el Congreso empiece a involucrarse en estos casos que quedaron siempre sin atenderse. Y además, ¿no?, de poder cerrar también ese capítulo dolorosísimo para nuestro país, que fue la lucha contra el terrorismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ofrecemos, un trabajo sincero, un trabajo técnico, un trabajo jurídico que permita llegar a la verdad y marcar derroteros. Me parece interesantísima la propuesta que hizo Jorge del Castillo, en el sentido de que busquemos evidencia científica. Hay un instituto en Argentina que brinda este apoyo forense a equipos como el que estamos, como esta comisión, para lograr evidencia que sustente las decisiones. Y creo que ese es el camino que debemos procurar los congresistas, tener, es verdad, una actuación política, una actuación técnica, pero además generar evidencia que nos permita sustentar esas investigaciones. Señora Letona, usted ha hablado de halo de impunidad por lo hecho por algunos militares, usted ha hablado de gravísimos delitos contra los derechos humanos, usted ha hablado de justicia para poder reconciliar el país. Parece que hubiera leído el informe de la CBR recientemente, que su partido, sin embargo, combate desde hace 14 años. Lo he leído incluso en más de una oportunidad. Creo que la Comisión de la Verdad hizo un trabajo importantísimo, identificó estos gravísimos hechos por parte de algunos malos elementos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero creo que también obvió considerar a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como víctimas. Creo que ellos ejercían efectivamente una función, y cuando no se les considera como víctimas no se tiene en cuenta la magnitud. De repente allí no tiene al detalle las cifras, pero los policías que murieron, la cantidad de policías que perdieron la vida protegiendo, la cantidad de militares que perdieron la vida en esta lucha, creo que también merecía por parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación una mención especial. Y merece de parte del Estado una atención especial, sí, porque muchos policías que han quedado y militares que han quedado disminuidos en su capacidad física no han sido atendidos. A eso me refería con la capacidad que debemos tener para sincerar nuestro accionar como Estado y poder tener al final
una hoja de ruta que nos permita decir, oye, vamos a investigar, ¿qué vamos a investigar? ¿La posición del gobierno al respecto? Me imagino que es la misma. Digamos, solo recordar que no es exacto que la Comisión de la Verdad no diera cuenta de lo que había significado estos años de violencia para los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en absoluto. Y hay, digamos, un reconocimiento de eso, de que son también víctimas y la necesidad de repararlos y de atenderlos. Ahora, sobre la comisión, a mí me parece bien que se cree una comisión de esta naturaleza y muy bien que la presida el Lourdes. Solo me preocupa, Úrsula, perdóname. Siempre me ocurre ya varias veces. ¿Ah? Y me ha llamado la atención. Tranquilo. Dile Guido, entonces ya de sacar tranquilo. 8:29 minutos. Mientras se ríen, vamos a una pausa y volvemos, que nos falta la última parte de esta entrevista. Son las 8:84, estamos entrevistando a la congresista Úrsula Letona y al congresista Gino Costa, que deben ir de aquí a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso que verá el caso del Contralor. Pero aquí estamos viendo la investigación, que será presidida por la señora Letona, de los eventuales crímenes, desapariciones forzadas registradas en torno a la base militar de Madre Mía. Y usted, señor Costa, quería hacer algunas precisiones. Sí, no, yo decía, Fernando, que me parece bien la creación de esa comisión y concuerdo con Patricia de que ojalá que esto tenga un efecto también en otros hechos graves que deben ser aclarados. Pero quería señalar que hay que ser prudentes, porque lo ha dicho ahora Úrsula y lo leí ayer en su entrevista en El Comercio. Ella casi afirma, ¿no es cierto?, que acá el Ministerio Público y el Poder Judicial han jugado un rol funesto porque han deliberadamente y conscientemente contribuido a la impunidad. No sé si te estoy interpretando bien, pero muy mal. Entonces yo quería prevenir, ¿no es cierto?, prevenir contra el adelanto de opinión. Hay que investigar cuál es el rol, ¿no es cierto?, si efectivamente en ese momento el Ministerio Público del Poder Judicial tenían o no la información como para alentar, profundizar las investigaciones, o si en realidad, actuando con la información que había, obraron como corresponde. Yo creo que ese es un tema abierto, importante, en este y otros casos, pero me da miedo de que pueda utilizarse la comisión para, en fin, establecer venganzas políticas y poner en cuestión a quienes hoy lideran las instituciones públicas concernidas con la investigación. Por ejemplo, Pablo Sánchez, el actual fiscal de la Nación, tuvo un rol importante y él ha dicho que con la información que había disponible obró como correspondía. Entonces, esperemos que en ese sentido cuidado, también ¿no? sea técnica la por investigación, supuesto, ¿no? Y es lo que hemos ofrecido, o sea, lo que hemos dicho es que va a haber una investigación técnica desapasionada. Yo, mi reconocimiento personal a Pablo Sánchez lo conozco muchísimos años, ha sido mi profesor en la universidad y, como él mismo lo dice, he sido una de sus mejores alumnas. Me encantaba la clase, me encantaba, era un profesor de esos en San Marcos respetadísimos y que exigía mucho. Y finalmente creo que el aporte que personalmente puedo dar a la comisión es ese, un trabajo jurídico que se sustente en evidencia. Les vamos a pedir cambiar algunos temas. Se viene nueva legislatura, cambio en la presidencia y las comisiones. Dice el Correo que ya empezó. Ojo, ustedes son los que tienen más congresistas y que van a aspirar a un número determinado de comisiones. El pleito va a ser casi inevitable. La vocea Correo, le pregunto, señora Letona, ¿cómo? Es una de las cartas seguras, dice, para presidir la Comisión de Constitución y además de ser una de las opciones para la primera vicepresidencia del Congreso. Yo, Patricia, personalmente, y siempre lo he dicho, yo estoy a disposición de la bancada. ¿Qué me gustaría a mí? Seguir aprendiendo. Yo el primer año opté como una decisión personal, pese a una propuesta de mis compañeros para presidir una comisión, de no hacerlo, porque el Congreso es muy complejo y hay que aprender cómo funciona. ¿Ya aprendió? Entonces, yo he aprendido, creo que la mesa directiva, por mi parte, en este momento no es una opción. Creo que puedo aportar más a nivel de una comisión. Estoy ahorita en Madre Mía y creo que si mis compañeros así lo decidieran, puedo quedarme en una comisión que sea donde pueda aportar Constitución. Me encantaría, es una comisión muy interesante y donde hay un trabajo pendiente, que es la reforma electoral, que creo que es un compromiso de mi partido respecto al Perú, ¿no? Y
Si hay pleito aquí, también hay pleito allá. O sea, tienen menos gente y menos comisiones. ¿Cómo es el tema interno en Peruanos por el Cambio con el reparto de comisiones? Yo no veo que vayamos a tener ningún problema. Nosotros tenemos la presidencia de 3 comisiones. Ana María Choquehuanca asumirá Comercio Exterior porque ella lo quería hacer eso desde el año pasado. Ahora que termina Clemente Flores su mandato, ella lo hará. En el caso de Justicia, seguramente Alberto Belaunde. Y en el caso de Economía, o Meche o Carlos Brus, pero no va a haber ningún problema ahí. Nosotros tranquilos. Creo que Úrsula haría una gran labor en Constitución. Hemos compartido esa comisión y ella presidió la comisión, que el grupo de trabajo que revisó los decretos legislativos y lo único hizo una buena labor. Por ahora es que Úrsula Lectora no va a votar por Kenji Fujimori si él fuera candidato a la presidencia del Congreso. Es lo que declaró. Lo he dicho. Todavía tiene cosas que aprender. Lo he dicho, creo que todavía hay un largo camino, sobre todo en la generación de consensos. Creo que le toca generar consensos en primer término al interior de su bancada y luego con las otras fuerzas políticas. Su bancada es la de usted también. Claro, nuestra bancada. Nuestra bancada. Es que ya parece que estuvieran hablando de la bancada de Kenji. No, yo creo que y lo he dicho con mucho cariño, Kenji está teniendo una actitud equivocada, porque primero conversas con el de al lado, te pasa en la familia. Y la otra cosa que dice es que si Alberto Fujimori sale de la cárcel, no debe hacer más política. Yo lo que he señalado, y aprovecho para precisar, es que él debería evaluar esta situación, porque si recibe un indulto humanitario, el hecho de hacer vida partidaria podría significar que estos famosos odiadores terminen cuestionando la gracia presidencial propiamente dicha, el indulto, y decir que no la merece, que está haciendo política. Yo creo que el expresidente lo va a hacer, porque es una persona que ha hecho política toda su vida. Tiene que tener pues sus reparos, dedicarse a su familia. Nosotros en Fuerza Popular seguimos trabajando muy duro para consolidar el partido. Ya son 8 años que venimos trabajando en seguir creciendo como partido. Los resultados nos han acompañado. Y creemos en la institucionalidad del partido, lo ha dicho la propia Keiko, más allá del apellido Fujimori, ¿no? Perfecto, veremos entonces cómo discurre el día de hoy la sesión de la Comisión Permanente y el Contralor. 8:40, hacemos una pausa, retomamos una presión de noticias. Hora Satélite.